Carlos Ruiz es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Es director del Centro de Estudios sobre Sáhara Occidental. Es autor de varias publicaciones académicas y es gran conocedor del conflicto en el Sáhara Occidental. Bienvenido, Carlos, a esta entrevista de Economist and Juris. Muchísimas gracias por permitirme la ocasión de hablar para ustedes. Para que nuestros lectores se ubiquen un poco, ¿podría resumir brevemente, quizás en 2 minutos, de qué trata todo este conflicto en el Sáhara Occidental? Bueno, pues se puede resumir muy brevemente como un caso de descolonización que no se ha concluido y que, bueno, pues se encuentra, digamos, influido por una serie de factores políticos que hacen que esta descolonización, que jurídicamente es muy sencilla, políticamente sea muy complicada. Bueno, con las últimas noticias que nos llegan de la publicación de esa carta que ha enviado Pedro Sánchez al rey marroquí Mohamed VI, parece que hay un cambio de postura en España y desde el gobierno de España. ¿Cree que es acertado este cambio de postura? Bueno, luego si eso matizaremos. El cambio de postura, en principio, de momento no es atribuible al gobierno y ese es un problema jurídico muy serio y muy importante, pero eso ya habrá ocasión de hablar. Lo que es cierto es que hay un cambio de posición, digamos, público o que se ha publicado quizás contra la voluntad del presidente del gobierno, porque hasta ahora, incluso cuando había un apoyo pues, latente o discreto, por decirlo de alguna forma, a Marruecos, España mantenía una posición de neutralidad, en parte obligada por su posición de potencia administradora. En algún momento incluso se llamaba de neutralidad activa. Bien, eso se acabó. Eso se ha acabado por una sencilla razón, porque en este momento el presidente del gobierno, siempre digo presidente del gobierno y ministro de Exteriores, luego si hay ocasión matizaremos, ¿no? Se ha alineado con uno de los dos beligerantes, porque es que en este momento hay una guerra en el Sáhara Occidental. Entonces, el apoyo a una de las dos partes implica el apoyo a uno de los dos beligerantes. Esto obviamente pues fulmina nuestra posición de neutralidad ante este conflicto. En este momento nosotros nos hemos puesto de un lado y eso, pues, bueno, evidentemente tiene consecuencias. Yo creo que es un grave error, pero digamos que objetivamente es un cambio, digamos, formal, porque en lugar de formalmente o públicamente mantener una posición de neutralidad, hemos pasado a quedar alineados con una de las partes del conflicto. ¿Qué consecuencias inmediatas puede conllevar este cambio de postura? Bueno, inmediatas, yo, digamos, si hablamos desde el punto de vista jurídico, pues no habrá, a mi entender, grandes consecuencias jurídicas, al menos en un plan inmediato, jurídicamente. Políticamente, pues ya las ha tenido también inmediatas, ¿no? Inmediatamente, pues esto nos ha puesto en una situación muy mala, muy delicada, muy grave con Argelia, que es nuestro principal proveedor energético. Es decir, además de ya también con otros países como por ejemplo Portugal, porque claro, Portugal recibe su gas desde Argelia pero a través de España. Esto, pues, y por supuesto con Frente Polisario, claro. En principio, con estos tres vecinos nuestros, Portugal, Argelia, bueno, y el Frente Polisario puede ser considerado vecino porque el Sáhara Occidental está cerca de Canarias, pues nos ha puesto en una situación bastante mala políticamente. Insisto, jurídicamente, de momento, desde un punto de vista del derecho internacional, esto no cambia nada, o no creo que no cambia nada, aunque desde un punto de vista del derecho constitucional español esto ha sido un acto muy grave, porque el presidente del gobierno de España y el ministro de Asuntos Exteriores han actuado contra lo establecido en la Constitución, que es
el artículo 97 de la Constitución, que dice que la dirección de la política exterior corresponde al gobierno, no al presidente del gobierno ni al ministro de Asuntos Exteriores, corresponde al gobierno. Y esto significa que el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores han usurpado una competencia que la Constitución atribuye al gobierno. Esto para mí es, desde un punto de vista del derecho constitucional, del derecho interno, es bueno, extraordinariamente grave. Y bueno, ya que usted menciona este artículo de la Constitución, tenía que haber pasado por la supervisión, el apoyo de todo el Congreso de los Diputados antes de quizás enviar esta carta, o cómo se podría haber ventilado esta situación. Digamos, eso no, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista jurídico, eso no hubiese sido necesario. Es decir, las Cortes Generales controlan la acción del gobierno y, naturalmente, a posteriori sí que pueden las Cortes Generales pues, opinar, censurar o aplaudir la acción del gobierno, también en política exterior. Por tanto, desde un punto de vista jurídico, insisto, jurídico, no era necesario que las Cortes antes de esto pues, se hubieran pronunciado. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que esto se sabe porque Marruecos lo ha revelado, porque es obvio que el presidente del gobierno mantuvo esto en secreto. La prueba de que se mantuvo en secreto es que a nuestro socio Argelia no le dijo nada. Y ha sido Marruecos quien lo ha sacado a la luz. Entonces, el control del Parlamento, del Congreso, digamos, se tiene que operar a posteriori, pero claro, cuando el Congreso sabe que ha habido una acción, una determinada toma de posición política en materia exterior, si el presidente oculta esto a sus propios ministros, pues claro, ¿cómo no se lo va a ocultar al Congreso? Entonces, ahora sí se ha producido todo este conflicto porque ha salido a la luz, porque Marruecos lo ha sacado precisamente para dejar en mal lugar a su proclamado socio o amigo, que como se ve no lo es tanto, que es el presidente del gobierno de España. En derecho constitucional español existe una herramienta para penar quizás o culpar al presidente del gobierno por realizar estas acciones unilaterales que son cuestiones de Estado. Evidentemente esto, yo tengo muy claro que esta acción de Sánchez es inconstitucional. Ahora bien, digamos que esta inconstitucionalidad no es en principio recurrible ante los tribunales. Por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional, pues esto no es una ley, por tanto no podemos actuar con un mecanismo de control de constitucionalidad, recurso o cuestión de inconstitucionalidad. Y como tampoco en principio esto es una vulneración de un derecho fundamental de ciudadanos españoles, pues tampoco es posible en principio cuestionar esto por una vía de un recurso de amparo. En el Tribunal Supremo pues tenemos el problema de que esto es un acto político y por tanto pues puede quedar exento del juicio por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Significa esto que esta acción inconstitucional no puede ser censurada? No, digamos que el único mecanismo de control son las Cortes Generales, concretamente pues el Congreso. Y es ahí donde sí que es posible. Claro, también es cierto que en el Congreso, o el Congreso, hace sus juicios no solo sobre consideraciones técnico-jurídicas, sino también sobre consideraciones políticas. Pero, naturalmente, el hecho de que una acción sea inconstitucional puede dar lugar a una censura política. Y en ese sentido es, en este momento, el único mecanismo que hay de control. Si se quisiera extraer alguna consecuencia práctica de esta toma de posición que vulnerara derechos de algún ciudadano, ahí ya sí que podríamos tener una vía para ir a los tribunales. Pero en este momento, en principio, a mí me parece
difícil. Cuestión distinta sería, por ejemplo, muy interesante, ya no en el plano jurisdiccional interno, sino en el plano de la jurisdicción internacional. Sería, bueno, de alguna forma, si algún Estado, que son los únicos que pueden demandar a otro Estado como España ante el Tribunal Internacional de Justicia, podría demandar a España por vulnerar sus obligaciones legales como potencia administradora. Parece que el apoyo a una de las partes, cuando además es la potencia ocupante del territorio colonial, no parece que se corresponda con lo que son las obligaciones jurídicas de una potencia administradora. Habría que ver en ese sentido, bueno, pues qué Estado puede tener una legitimación para interponer esa demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia. Bueno, podría ser algún Estado miembro quizás de la Unión Africana o, bueno, digamos que por ahí sí quizás se podría buscar una legitimación para poder interponer una demanda contra España, ante el Tribunal Internacional de Justicia, que sería la forma quizás de, digamos, atacar jurisdiccionalmente esto. Pero, bueno, es difícil. Digamos que la única vía sería esa, pero es una vía difícil en principio. Habría que afinar un poco más, pero es la única que en este momento yo veo para atacar a lo que ha hecho el gobierno. De acuerdo. Usted ha mencionado que la ONU puso el rol a España de potencia administradora del Sáhara Occidental. ¿Qué responsabilidades tiene España como potencia administradora? Y segundo, ¿sigue siendo potencia administradora a día de hoy? Digamos que vamos a empezar por último, porque es la premisa de lo anterior, ¿no? Naciones Unidas sigue considerando a España potencia administradora y, de hecho, todos los años el secretario general de Naciones Unidas publica un informe donde pues examina la información que han transmitido las potencias administradoras sobre los territorios coloniales de los que son administradores, para, digamos, o donde las potencias coloniales informan de desarrollo, las acciones que han llevado a cabo para desarrollar esos territorios coloniales y facilitar la descolonización. España, desde el año 76, que abandonó unilateralmente el territorio, España no envía esa información. Parte pues, porque al no tener el control del territorio terrestre, porque sí que lo tiene todavía del espacio aéreo, pero no del espacio terrestre, pues no está en condiciones pues, de enviar esa información. Pero eso, digamos, no excluye que España siga siendo calificada como tal. Y eso implica también algunas obligaciones. A pesar de no tener el control del territorio, no deja de haber algunas obligaciones. Por ejemplo, una de las obligaciones de la potencia administradora es, por supuesto, proteger los derechos de la población. Y esta obligación ha sido efectivamente el argumento para que la Audiencia Nacional reconociera su competencia para juzgar crímenes ocurridos en el Sáhara Occidental, incluso después de que se fuera a España, incluso después de que España, cometidos incluso después de que España cometiera el territorio, con el argumento de que España sigue siendo la potencia administradora y, por tanto, el foro para proteger, para buscar la protección de esos derechos, pues son los tribunales españoles. Y aquí, evidentemente, los tribunales de la potencia ocupante no han hecho nada ni pretenden hacer nada. Claro, hay un sumario que está abierto, pero ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que Marruecos no ha cooperado en el desarrollo del sumario. Ha habido algún momento, bueno, pues muy
lamentable en esta historia relacionada con este sumario. Y si me lo permiten, me extiendo en este caso. No sé si abuso del tiempo o no. Bueno, Adelante, adelante. pues es el caso de un general marroquí que está procesado por estos crímenes ante los tribunales españoles y, bueno, se emitió una orden internacional de búsqueda y captura. Bueno, en la época última, pues, de Rodríguez Zapatero, este individuo tuvo la osadía de venir a España y aparecer en el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior, donde entonces estaba como ministro Pérez Rubalcaba. Creo recordar que para ser condecorado, bien, sin que se le detuviera, sin que las autoridades españolas le detuvieran. Y al poco tiempo, cuando ya saltó la noticia, se volvió. Muy diferente fue la actitud de este mismo individuo cuando viajó a Londres, sin que se supiera en principio, y cuando se dio la noticia de que estaba allí, pues alguien quiso activar la orden internacional de detención y precipitadamente se volvió a Marruecos. Bueno, toda esta historia la digo para que, bueno, pues para que efectivamente alguien pueda decir, bueno, sí, se inicia un sumario, pero sin la cooperación de Marruecos, pues no, tal. Claro, pero al menos esto sirve para que los procesados vean que no pueden viajar de forma libre por el mundo, porque si llegan a un país donde se activa esta orden de detención, pueden llegar a ser detenidos. ¿Que este sumario lleva mucho tiempo abierto? Pues yo voy a poner el ejemplo de otro sumario que lleva todavía muchísimos más años abierto y sigue abierto, bueno, a pesar de todo, que es el del asesinato en París de un opositor marroquí, que es Mehdi Ben Barka, en 1965. Bueno, pues todavía hay una causa que está abierta. En Francia estamos hablando de un asesinato cometido en 1965, supuestamente por los servicios secretos marroquíes en París. Bien, entonces, ¿a dónde voy? Que esto es una de las responsabilidades, de las consecuencias jurídicas de ser potencia administradora, que uno tiene que velar por los derechos de la población. Pero hay otra, y con esto conecto, perdón por haberme extendido mucho, conecto con la pregunta. La obligación principal de la potencia administradora es facilitar, hacer lo posible para la autodeterminación del territorio colonial. Y aquí ya entramos en el núcleo de la cuestión. El apoyo a una potencia ocupante que además está en guerra contra el Movimiento de Liberación Nacional, y el apoyo a una propuesta como la de Marruecos, que niega el derecho de autodeterminación, a mi juicio, es un incumplimiento flagrante de las obligaciones que, aunque no tengamos el control del territorio, tiene España como potencia administradora. Y esto yo creo que es también muy grave. Ha mencionado también que bueno, Marruecos no permite ni reconoce, ¿no?, el derecho a autodeterminación de los saharauis. En la propuesta de 2007, que de hecho España reconoce que es la base más sólida y creíble en la carta publicada por el gobierno marroquí la pasada semana, ¿de qué trata en especial esta propuesta de 2007? Aparte de no reconocer en líneas generales la libre determinación de los saharauis. Bueno, la propuesta dice que reconoce la libre determinación, lo dice, lo tiene por escrito, pero el contenido es incompatible con la libre determinación. ¿Por qué? Pues porque la libre determinación de acuerdo de los territorios coloniales, de acuerdo con el derecho internacional, implica que el territorio colonial es libre de
elegir su estatus, de ser un Estado independiente o de integrarse en otro Estado o de adoptar un estatuto intermedio, pero que es el propio pueblo colonial el que tiene la libertad de elegir. Bueno, esta propuesta marroquí que acaba de apoyar el presidente del gobierno no permite eso. ¿Por qué? Pues porque parte de la base de que el Sáhara Occidental ya forma parte de Marruecos. Y a partir de ahí se le otorga una supuesta, y a mi juicio más que discutible, autonomía. Por tanto, la premisa de todo este plan es incompatible con el derecho internacional, porque la pertenencia al Reino de Marruecos no puede ser la premisa del proceso, sino que solo puede ser, en su caso, una de las consecuencias del proceso. En este momento, digamos, la soberanía está en disputa, está indeterminada. Bueno, teóricamente sí, pertenece al pueblo del Sáhara Occidental, pero digamos que el ejercicio final, el estatus final al que debe llevar ese ejercicio de soberanía, pues está indeterminado en tanto en cuanto el pueblo del Sáhara Occidental pues no se pronuncie de acuerdo con las normas de Naciones Unidas para determinar si quiere ser un Estado independiente o quiere integrarse en otro Estado o quiere tener un estatus intermedio del tipo que sea. Por tanto, pues es este plan que apoya el presidente del gobierno y su ministro de Exteriores no es compatible con el derecho a la libre determinación tal y como está reconocido al pueblo del Sáhara Occidental desde el año 1965 en las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Es irrevocable el derecho de libre determinación del pueblo saharaui? Según el derecho internacional es inalienable, lo cual significa que precisamente porque es inalienable no se puede anular ni revocar. Es un derecho que no es revocable. Cuestión distinta, vuelve a insistir, es que en ejercicio de su derecho el pueblo del Sáhara Occidental se integre en Marruecos o en Mauritania o, si le dan a elegir, en España, cosa que nadie dice, pero seguramente si les dieran a elegir preferirían estar dentro de España antes que estar dentro de Marruecos. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero digamos que el derecho es inalienable, por tanto no es revocable, a mi juicio. Bueno, abordemos un poco un acuerdo del pasado, es el acuerdo tripartito mantenido entre España, Marruecos y Mauritania en 1975, cerca ya del momento en el que España abandonó este territorio. ¿Es legal de acuerdo con el derecho internacional lo acordado en este acuerdo? Pues no, claramente no. Y de hecho hay dos resoluciones de la Asamblea General que se aprobaron poco más de un mes después, en diciembre del 1975, y ambas insisten, son resoluciones en las que se insiste en que la descolonización del territorio tiene que hacerse por un referéndum. ¿Y cuál es el problema del acuerdo tripartito de Madrid? Pues que dice que la descolonización se tiene que hacer por un acuerdo de los jeques tribales. Bueno, claro, no es lo mismo. No es lo mismo que se pronuncien los jeques a que se pronuncien los ciudadanos, la población. Entonces, ese acuerdo, precisamente porque contradice tanto el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, la opinión consultiva emitida en 16 de octubre de 1975, como todas las resoluciones de la Asamblea General, ese acuerdo de Madrid es ilegal, precisamente porque niega el derecho de autodeterminación del pueblo y pretende que unos representantes tribales decidan en lugar del pueblo. Esto, de acuerdo con el derecho internacional,
Bueno, ¿y qué dicen los tribunales españoles, internacionales o europeos de todo cuanto está sucediendo aquí en el Sáhara Occidental? Bueno, en el caso de los tribunales españoles, pues hay bastantes sentencias, tanto en el orden, bueno, contencioso administrativo como en el orden civil, que han tratado distintos aspectos, ¿no? En el orden civil, pues hay bastantes sentencias en cuestión de nacionalidad y de apatridia. Y las sentencias del Tribunal Supremo, bueno, aparte de tribunales inferiores, en el orden civil son claras. Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, ¿no? Lo mismo ocurre con las sentencias que se han dictado en el orden contencioso administrativo, por ejemplo, en relación con solicitudes de asilo político y que han sido objeto de recurso contencioso administrativo o de protección subsidiaria, ¿no? Y que, bueno, generalmente se han concedido contra el criterio del gobierno de turno. Y ahí también pues, se ha insistido en que el estatus del territorio es el de un territorio no autónomo y que, por supuesto, no pertenece a Marruecos. Hablamos de sentencias en el orden civil y en el orden del contencioso administrativo. En el orden penal, como digo, no hay sentencias, hay autos de la Audiencia Nacional, donde se insiste también en esta idea y además en que España es la potencia organizadora. Esto por lo que, digamos, respecta a los tribunales españoles. En el caso de los tribunales europeos, pues hay varias ya sentencias, tanto del Tribunal General como del Tribunal de Justicia. Naturalmente, las decisivas son las del Tribunal de Justicia, que es el órgano superior dentro del que pudiéramos llamar Poder Judicial de la Unión Europea. Y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son absolutamente claras. El Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Es decir, y conectando con todo el problema que se ha producido, la propuesta marroquí de la supuesta autonomía no es conforme con el derecho internacional, no está reconocida por los tribunales europeos, precisamente porque esa propuesta presupone que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha dicho claramente. Es un territorio distinto y precisamente por eso han estimado que los acuerdos que se han firmado en su momento con Marruecos, sin incluir expresamente el Sáhara Occidental, no podían aplicarse al Sáhara Occidental. No podían aplicarse al Sáhara Occidental. Distinto argumento ha sido las sentencias del Tribunal General en septiembre del año pasado, porque ahí ya sí los acuerdos explícitamente dijeron que se aplicaban también al Sáhara Occidental. Y ahí el Tribunal General, digamos, añadió al hecho de que esto es un territorio que no forma parte de Marruecos, añadió que precisamente porque no forma parte de Marruecos, la inclusión de ese territorio en los acuerdos requiere el consentimiento de la población. Y en su defecto, porque la población no puede expresarse por la situación de ocupación, etcétera, del representante de ese pueblo. ¿Quién es el representante de ese pueblo? Pues es el Frente Polisario, porque así lo ha determinado Naciones Unidas y así lo ha reconocido el propio Marruecos. El propio Marruecos firmó con el Frente Polisario el plan de arreglo de Naciones Unidas. Por tanto, es el propio Marruecos el que ha considerado al Frente Polisario como el interlocutor para los acuerdos sobre el Sáhara Occidental. Es el propio Marruecos el que, aparte, por supuesto, de la Asamblea General de Naciones Unidas, etcétera, el que ha considerado que el Frente Polisario es el representante del pueblo del Sáhara Occidental. Bueno, pues este es el argumento que se dio por el Tribunal General para anular estos acuerdos en las sentencias de septiembre de 2021. En cuanto al Frente Polisario,
¿cree usted que se ha formado un gobierno propio dentro del territorio que controla? ¿Qué requisitos se necesitan para considerar que el Frente Polisario o los saharauis han podido formar un Estado, un gobierno propio? Bueno, vamos a ver. Ellos, la doctrina clásica del Estado establece 3 requisitos, ¿no? Que es el territorio, la población y un poder efectivo. Y esos 3 requisitos se dan en la parte del Sáhara Occidental que no está controlada por Marruecos. Marruecos ha dividido el Sáhara Occidental a través de un muro de arena, una barrera de arena, rodeada de minas y de fortificaciones militares. Y en esa parte, que pues, tiene una extensión pues, equivalente a la de Galicia, para entendernos, vamos, son 25.000, 30.000 kilómetros cuadrados, desérticos, pero una extensión muy estimable. Hay algunos núcleos de población civil, aparte de algunos nómadas, ¿no? Y esa población civil, esos nómadas, digamos, que están en ese territorio, se hallan bajo la autoridad del Frente Polisario y de la República Saharaui que fundó el Frente Polisario. Por tanto, desde un punto de vista ortodoxo, la República Saharaui es un Estado, cuestión distinta es que es un Estado pobre, obviamente. Es un Estado pobre, es un Estado que tiene unas condiciones, bueno, pues bastante difíciles, naturalmente, por la propia situación de guerra, por las propias circunstancias geográficas, porque está enclavado en medio del desierto, pero eso no significa que no sea un Estado, es decir, es un Estado, insisto, pero reúnen los elementos propios de un Estado. Recordando un poco los esfuerzos que ha estado realizando la ONU a lo largo de estas últimas décadas con respecto al Plan Baker, que, bueno, nombre del enviado especial de las Naciones Unidas para garantizar la libre determinación del pueblo saharaui. ¿En qué consistía este plan? Y dígame si se ha llevado a cabo, si se ha cumplido, si ha alcanzado algún objetivo. Pues es una pregunta muy interesante y muy pertinente para todo lo que ha ocurrido, ¿no? Digamos, James Baker, que fue nombrado en 1997 enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, en un momento en que estaba bloqueado el proceso del plan de arreglo, él consiguió en 1997 que el Frente Polisario y Marruecos se sentaran juntos a negociar en Houston, Texas, y allí firmaron unos acuerdos, que son los llamados acuerdos de Houston, que desbloquearon el proceso del plan de arreglo y permitió pues, que la MINURSO terminara el censo de la población que tenía que votar. Y además también se alcanzaron una serie de acuerdos. Después de que se bloquea el plan de arreglo en el año 2000, cuando ya se ha terminado el censo y el último paso que queda es votar, Marruecos pues dice que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya se sabía quiénes eran los votantes. Marruecos fracasa en su intento de hacer pasar como saharauis a marroquíes y ya sabe que una votación la va a perder. Entonces bloquea el referéndum. Bloquea el referéndum y en el año 2001 Baker presenta un primer proyecto o plan de una autonomía garantizada internacionalmente. Garantizada internacionalmente. Este plan no es aceptado por el Frente Polisario. Continúa el bloqueo y en 2003 presenta un segundo plan donde trata de armonizar las posiciones de las dos partes. Por un lado, establece un periodo transitorio de 5 años de autonomía y al final un referéndum de autodeterminación. Por un lado, en este periodo transitorio de autonomía, trata de complacer al Frente Polisario diciendo que la elección del gobierno autonómico se hará con el censo de la ONU, por tanto, el de los saharauis auténticos. Pero por otro lado, para complacer a Marruecos, establece que en la votación del
referéndum de autodeterminación, además de los marroquíes, de los saharauis, podrán votar colonos marroquíes. El plan, objetivamente, era muy favorable a Marruecos. Objetivamente. Y sin embargo, el Frente Polisario lo aceptó, pero Marruecos lo rechazó. ¿Por qué? Bueno, eso ya es otra especulación. El hecho es que Marruecos hizo todo lo posible para acabar con ese plan. Y precisamente por eso, en diciembre del 2003, Marruecos presenta su primera propuesta de autonomía, que no es aceptada por James Baker, ni por el Polisario, ni por los demás estados. Después de que llega el gobierno que llega después de los atentados del 11M, en 2004, retira su apoyo al plan Baker y en junio de 2004 Baker dimite. El hecho, y por eso digo que conecta con todo lo que estamos viviendo ahora, es que ese plan Baker no fue oficialmente aprobado por el Consejo de Seguridad, pero sí fue avalado, apoyado, pero no aprobado. Y fue avalado con una expresión que quiero recordar, que es solución política óptima. Bueno, ¿por qué recuerdo esto? Porque el presidente Sánchez y el ministro Álvarez dicen que la propuesta marroquí es la base más seria. Bueno, el Consejo de Seguridad lo que ha considerado que es el plan óptimo no es eso, sino el plan Baker. Entonces, aquí ya nos encontramos al presidente Sánchez y al ministro Álvarez, bueno, que parece que no están respetando muy bien las resoluciones del Consejo de Seguridad. Totalmente. Bueno, ya casi ya estamos terminando. ¿Conoce algún proceso de descolonización bajo la ONU que haya llegado a buen puerto? Porque por lo que vemos en el Sáhara Occidental parece que es un proceso que se está congelando. Me parece que hace apenas 5 meses nombraron a un nuevo enviado especial de la ONU, del secretario de la ONU, de Mistura. También por otra pregunta, ¿cree que de Mistura podrá solventar todo este entramado? Pues vamos a empezar por lo último. De Mistura, sobre todo después de la posición del gobierno español, está en una situación extraordinariamente delicada. Como aquí el público son juristas, me parece, pues yo creo que se puede entender este argumento. De Mistura se desplaza por la región y el ministro de Exteriores español está muy orgulloso de recordarlo, con un avión proporcionado por España. Pero es que ahora España ya no es neutral. Ahora España se ha alineado con una de las partes. El hecho de que de Mistura para sus desplazamientos utilice los medios que proporciona una de las partes, o el aliado o el que apoya a una de las partes frente a la otra, condiciona muy gravemente la tarea de mediación de Staffan de Mistura, a mi entender. Bueno, si esto ocurriera en un proceso judicial, pues diríamos que es un motivo de recusación, ¿no? O pondría en tela de juicio la imparcialidad, porque, claro, el mediador está debiendo algo a una de las partes. Entonces, claro, es tremendo todo esto que se ha hecho. Se está haciendo un daño, se ha hecho un daño enorme
a la tarea de mediación de estafa en mistura, porque además estafa en mistura, evidentemente, cuando hace sus giras, visita naturalmente al líder del Polisario, a los líderes marroquíes, también a los líderes de Argelia y de Mauritania, que son los dos estados vecinos, y también a España. Bueno, ¿por qué viene a España? Pues porque España es la potencia organizadora. Entonces, al perder su neutralidad, al alinearse con la potencia ocupante, pues ha dañado gravemente la tarea de mediación de Stefan de Mistura. Vuelvo a la otra pregunta, que era la primera. Bueno, ¿hay otros procesos que hayan sido exitosos? Pues sí, por ejemplo, el de Timor-Este, que es un proceso con muchas similitudes, también con algunas diferencias, con el del Sahara Occidental. En Timor-Este, el mismo año, prácticamente, hay un país más grande, más poblado, etcétera, que invade otro, que en este caso fue Indonesia, que invade Timor-Este. Y hay un país europeo, que es la potencia administradora, que se ve privada del control del territorio. En ese caso, Portugal. Afortunadamente, a pesar de que Indonesia es un país mucho más poderoso que Marruecos, pues bueno, en este caso la ventaja para Timor fue que Portugal está mucho más lejos de Indonesia, por lo tanto las presiones no podían ser tan fuertes. El hecho es que en Timor las Naciones Unidas consiguió articular un proceso a través del cual se ofreció a la población de Timor, y esto es muy interesante también para el caso que estamos viendo, se hizo un referéndum para que la población de Timor decidiera si quería tener una autonomía dentro de Indonesia. La población de Timor dijo no. Y fue entonces cuando se proclamó la independencia. ¿Por qué? Pues porque Timor no formaba parte de Indonesia. La premisa era esa. Por tanto, al decir que no querían ser parte de Indonesia con una autonomía, pues la consecuencia lógica es que querían ser independientes. Y así es, fue un Estado independiente. Bueno, este es uno de los casos, pocos, que bueno, algún otro pues ha salido más o menos, algún otro ha salido medio bien, que es el caso de Palestina, bueno, donde, bueno, pues en una colonia británica, Naciones Unidas quiere crear dos estados y bueno, al final solo ha habido uno, pero bueno, al menos ha habido uno, ¿no? Que es Israel. Pues, teóricamente había que haber hecho dos estados, pero bueno. Bueno, el caso de Timor ha sido un caso exitoso. Luego ya con otros planos, el caso de Namibia, por ejemplo, es un caso donde también Naciones Unidas pueden decir que su acción contribuyó de forma muy importante a la descolonización de Namibia y a que Namibia hoy sea un estado independiente, relativamente estable y próspero. Bueno, sí, ¿qué casos hay? Y bueno, volviendo un poco a España, esta nueva postura tomada por Moncloa, ¿cree usted que va a garantizar la seguridad y la protección de territorios aledaños a Marruecos, como es el caso de Ceuta, Melilla o las Islas Canarias? Pues tengo absolutamente claro, ojalá me equivoque, que no. Y voy a dar un argumento pues, muy sencillo. La carta famosa esta que revelaron los marroquíes y que se ha filtrado, aunque yo tengo dudas de que lo que se ha filtrado sea la carta auténtica, lo que dice es que el presidente español dice que Marruecos va a respetar nuestra integridad. Pero Marruecos no lo ha dicho. Marruecos, que yo sepa, no lo ha dicho. Es decir,
Nosotros sabemos que hay una carta de Sánchez a Mohamed VI, pero ¿dónde está la carta de Mohamed VI a Sánchez? Pues la carta de Mohamed VI a Felipe VI. Es decir, ¿cómo sabemos que Marruecos va a respetar nuestra integridad si Marruecos no ha dicho nada? No hay carta de Mohamed VI, no hay tratado bilateral, porque podría decir, bueno, hemos firmado un acuerdo bilateral para... Tampoco hay nada. Es decir, ¿qué hay? Nada. Que Sánchez dice que Mohamed VI va a hacer. Pero bueno, Sánchez puede decir misa. Lo que diga Sánchez, comprenderán todos que no obliga a Mohamed VI. Yo creo que esto un público de juristas lo entiende perfectamente, ¿no? Entonces, digamos que todo esto que se ha dicho es hacer una cesión, complacer a Marruecos a cambio de nada, lo que en derecho podríamos llamar una expectativa. Pero no hay un derecho, no hay una obligación jurídica, solo hay una expectativa. ¿Ves? Entonces eso no es nada. Carlos, muchas gracias por atender esta entrevista de Economies and Juris. Se ha hablado y bueno, se ha tratado de simplificar también un poco un conflicto que ya lleva décadas de vigencia y que España, por cualquier razón, pues, no ha tratado o ha tratado de hablar lo menos posible sobre este tema. Muchísimas gracias, le agradecemos tanto a Economies and Juris y seguro que los lectores le agradecemos su atención. Bueno, soy yo el que da las gracias por esta ocasión de hablar con tranquilidad y con preguntas interesantes. Entonces soy yo el que da las gracias.